Buenas noches, soy Jorge Andrés Suárez Quirós, historiador de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad. El día de hoy les voy a hablar pues, de mi personaje favorito de la historia, que es el doctor Manuel Oribe. Debo prácticamente todo el conocimiento histórico al investigar la vida de este personaje. Me permitió graduarme como historiador con una biografía del doctor Manuel Oribe. Son ya más de 20 años conociendo información del doctor, lo que muestra un poco de la pasión que tengo por el personaje. Siempre me gusta empezar como con la anécdota de cómo empecé a investigar por el doctor Oribe. Básicamente en uno de los cursos de seminarios de la universidad nos preguntamos por la modernización en Antioquia. ¿Cuáles fueron los personajes más importantes al respecto? Como que quisieron llevar a la Antioquia por el camino del progreso, desligándose un poquito pues, de esa tradición española que veían como con atraso y querían verse ya más como los Estados Unidos o como Europa, especialmente Inglaterra con su revolución industrial, y hacer parte pues, de la ciencia acá en Sudamérica. Entonces en ese seminario veíamos personajes como Tomás Carrasquilla, Baldomero Sanicano, Fidel Cano, diferentes intelectuales de la época, Joaquín Oribe Villegas, botánico, Andrés Posada Arango, Marco Fidel Suárez. Entonces empezamos a buscar información de estos personajes, pero a medida que iba buscando me encontraba al doctor Oribe en todos los documentos. Y ya eso lo escalé un poquito con el profesor Víctor Álvarez, pues consultándole pues, por la inquietud por este personaje, y decidí hacer mi trabajo de grado con él, asesorado. La profesora Beatriz también me impulsó con algunos datos que tenía de Uribe Ángel aquí en el grado, más de todos los Uribe que ella investigó como comerciante. Entonces, de ahí como que arranca la pasión por el doctor Uribe. El día de hoy no voy a hablar de los aspectos biográficos, sino vamos a centrarnos como en el aspecto médico del doctor Uribe Ángel. Básicamente estos médicos del siglo XIX fueron los primeros médicos con título profesional realmente aquí en Antioquia. Si bien en la época colonial llegaron algunos de España pues con título profesional, la mayoría eran médicos empíricos que se basaban de conocimientos de plantas y algunas combinaciones con rezos y bueno, con algunos procesos de sincretismo con los indígenas y con los negros africanos. Pero bueno, cuando llegaron estos médicos ya los gobernantes empezaron a consultarlos en los momentos de crisis de las enfermedades. A lo largo del siglo XIX se presentaron diferentes momentos de lo que llamamos nosotros epidemias. En ese momento eran unos brotes, pero dada la magnitud de la población se le consideraba como epidemias. Entonces básicamente el doctor Uribe Ángel y otros autores nos recuerdan diferentes fechas de momentos de estas epidemias. Pues los invito a consultar los que tengan más interés en conocer como el cuerpo colegiado de médicos. Hay textos muy buenos de Jorge Humberto Márquez, Valderrama, sobre la química pasteriana y Medellín, ciudad de miasmas, pues, que habla pues, como del tipo de conocimiento de estos médicos. En el doctor Uribe Ángel se ve todas las facetas de los médicos del siglo XIX. Él empezó como con un médico empírico, entonces adquirió todas esas nociones. Luego estudió en el Rosario, en Bogotá, se graduó de médico y adquirió pues, ya una medicina de corte ilustrado español, que era lo que se enseñaba para la época de 1844 cuando se graduó. Aquí hay una imagen que recuerda pues, como el momento histórico, pintado por José Gabriel Ortiz Ahumada. Es una pequeña miniatura que se encuentra en la biblioteca Luis Ángel Arango, o sea, propiedad del Banco de la República, propiedad de todos. Se puede consultar en las versiones web. Este médico no se quedó solamente con los estudios de acá, sino que se fue a ratificar su título a Quito y luego a París. En París, al parecer, estuvo en el hospital de Cochin, pero no hay una referencia pues, documental, solamente de oídos y comentarios pues, que a lo largo alguien me ha dicho y publicado por ahí.
eso es una tarea pendiente que siempre me ha quedado como la inquietud de si es verdad o no. Básicamente, sí estudió algo allá porque vino con algunas nociones, o por lo menos se corrió con algunos médicos y ya adquirió otras nociones ya de lo que se llama la anatomoclínica. Voy a referir un poquito, a devolverme en el tiempo, porque lo que él aprendió acá era una medicina neohipocrática, es decir, basada en los conceptos pues, de Hipócrates, pero revitalizados con unos aportes que hicieron diferentes médicos como Galeno y los ilustradores pues, de corte español. Básicamente ellos consideran que las enfermedades se producían por el desequilibrio de los humores, de los cuatro humores, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Entonces, esos desequilibrios había que liberarlos de alguna forma. Algunos recomendaban el sangrado para asegurar ciertas dolencias, otros realizando con algunos elementos químicos o incluso plantas, baños o cambiar de temperatura ambiente, porque también empezó a poner fuerza de la teoría ahista. Básicamente se creía que las enfermedades se producían por el aire. No estaban las nociones epipatológicas que posteriormente se trajo por Pasteur, que es el gran avance de la medicina a finales del siglo XIX. Entonces en el doctor Uribe se ven todas esas facetas, todo ese conocimiento y cómo ese proceso se dio gradualmente y cómo llegó acá y cómo esas ideas, si bien ya estaban en Francia, acá se demoró un poquito, pero ya empezaban a dar pasos. Entonces hoy nos vamos a centrar como en dos documentos que hablan de la historia de Envigado y que nos ayuda a explicar como esos momentos de la medicina en torno también a la pandemia que estamos viviendo, para mirar qué nociones se implementaban en la época, para que hagamos la autocrítica que se hace ahora y bueno, avancemos un poquito pues como en una charlita que podemos hacer al final. Básicamente la primera epidemia que se dio acá fue la de viruela en 1816, atribuida a la reconquista española. Cuando llegaron pues las tropas de Sámano y Guarleta, sobre todo aquí en Antioquia, algunos de los militares españoles o Ramada de Barlovento traían esta peste con ellos, como se les denominaba en la época. Se propagó y básicamente en esa época no había médicos profesionales en Antioquia, salvo en contados casos, y se recurría a la medicina tradicional, por lo que tuvo una alta mortandad y dejó a más de uno pues, con las secuelas de las cicatrices en su rostro. José Manuel Restrepo, la historia de la revolución en Colombia, habla un poquito de eso y pues hablan de las dificultades. Luego en 1834 instalada una, dicen disentería, pero puede haber sido cólera o alguna enfermedad pues muy parecida. En 1840 otra de viruela en medio de una guerra civil. En el siglo XIX se presentaron 9 guerras civiles. Eso hacía que estuviéramos en contacto permanente con diferentes regiones del país y que las enfermedades se propagaran más rápido, más el comercio. Entonces se presentaba mucho. Luego el cólera en 1849, que prácticamente se propagó por todo el país y inspiró mucho pues como la lectura de Gabriel García Márquez en el periódico Neogranadino para hacer su novela exitosa El amor en los tiempos del cólera, que después lo trasciende y presenta un médico muy parecido al corte de lo que eran los médicos en el siglo XIX y en especial al doctor Uribe Ángel. En 1886 se presentó otro brote de viruela, seguido luego en 1891 de sarampión, que ese es el que nos vamos a centrar, sobre todo aquí en Envigado, porque arrancó el brote acá. Y ese brote pensaban que era viruela y el doctor Uribe identifica que no, pero que en el sur del país sí se tienen noticias de la presencia ya de la viruela que sube. Entonces era el temor y eso prendió las alarmas ya en la constituida Academia Antioqueña de Medicina y se prepararon para eso. A lo largo pues, de todo el siglo XIX se presentaron fiebres palúdicas, pues era muy normal por las condiciones higiénicas, de la misma disposición de las ciudades, porque recordemos que solamente hasta Mutis y las ideas borbónicas, de las reformas borbónicas,
se empieza a planear la ciudad ya al estilo europeo del siglo XVII. Aquí nos llegó un poquito tarde esa ordenanza pues, de las ciudades, de separar los cementerios de las iglesias, las plazas de mercado, los animales del corral ya no estaban dentro de las casas, se fueron separando, pero entonces se presentaban muchas enfermedades. Ahorita les voy a explicar por qué menciono esto del carbunco, que es una enfermedad que transmiten los animales, el astra, antras, furúnculos, eritemas, flictemas, ulceraciones pues, de todo tipo, varicela y urticaria, porque eso deriva en otro problema que lo puse así, problemática de la lepra. Si bien no existían muchos médicos profesionales, algunos venían acá y, digámoslo así, diagnosticaban mal. Entonces, las enfermedades de la piel, muchos lo clasificaron erróneamente con la lepra y condenaron a la gente al exilio en esos lazaretos como San Juan de Dios, que es camino a Bogotá, aprovechando esas condiciones meteorológicas que tenía el lugar, apoyados pues, en esa teoría airista. Acá también esas ideas escalaron y intentaron hacer varias comisiones de médicos para establecer uno por el lado de Santa Fe de Antioquia, aprovechando el calor y los vientos benignos de la zona. Entonces es como ese problema de la lepra, hay una mala clasificación, pero siempre estuvo presente. Seguimos un poquito ahí, José. Entonces vamos a hablar un poquito de los médicos. Eran consultados primero por los gobernantes de manera personal. El gobernante de turno presentaba algún brote de epidemia, lo que hacía era consultar a los médicos más prestigiosos. Bueno, ¿qué hacemos? Eso permaneció todo el siglo XIX, primero por afinidad, y luego ya cuando se estableció un cuerpo colegiado de médicos ya se volvió como oficial la consulta a la academia. Entonces, el primer recuento pues, que nos trae el profesor Tiberio Álvarez, un estudioso de la historia de la medicina, uno de los primeros en la historia de la medicina acá profesional, nos habla que en 1834 se presentó el brote pues, de disentería y se reunió la primera junta de sanidad a cargo del gobernador Juan de Dios Aranzazu, el párroco Francisco de Paula Benítez, o sea que la iglesia tenía que un poder muy grande como para estas situaciones de emergencia. Gregorio María Orreta, que lo destaco aquí en la fotografía, aquí está, pues está errado el nombre, pero es Gregorio María Orreta, que es el suegro de Olivaña. Después, en 1850, cuando llega Olivaña de París, se casa con Gregorio María Orreta, que es uno de los próceres de la independencia de Venezuela. Primero fue realista, pero en la campaña de muerte cayó prisionero y ya pasó a ser, salvó su vida apoyando la causa patriótica. Y es uno de los héroes de la batalla de Carabobo. Vino acá con las tropas pues, que venían ya a la conquista del sur con Bolívar y se quedó en Antioquia. Lo casaron prácticamente. Fue gobernador 13 ocasiones y fue uno de los impulsadores del Partido Liberal acá. Sus hijas se casaron con destacados miembros de la política, hijos de Pedro Alcántara de Herrán y un nieto de Tomás Cipriano de Mosquera, o sea que prácticamente en esa casa era la embajada del Partido Liberal en Antioquia. Los médicos del momento fueron Juan de Dios Carrasquilla, médicos profesionales, Pedro Uribe Restrepo, que es el hermano de Miguel Uribe Restrepo, que lo conocemos hoy en día por el recuerdo de la Casa de la Cultura que lleva su nombre. Sí, son varios hermanos importantes porque lograron estudiar porque el papá era un gran comerciante de la época colonial, Miguel María Uribe Vélez, un hombre supremamente rico, aunque dicen que se volvió pobre, pero se volvió rico con el comercio con Honda y Popayán. Incluso hay documentación que muestra importaciones con José Félix de Restrepo desde Popayán de mercancía. Con eso logró darle estudio a los hijos en Derecho y en Medicina, y Pedro estudió en Bogotá en el Colegio del Rosario y también es uno de los fundadores del cementerio de San Pedro. ¿Tiene que ver algo con Joaquín Uribe también, el del Cabrico? No, que yo tenga entendido no, porque él es de Sonsón con Don Antonio Uribe. Es probable que alguna de las ramas de los descendientes de los Uribe hayan emigrado a Sonsón, pero yo no lo tengo como en una línea directa. El otro famoso Uribe Restrepo es José María,
comerciante, el dueño de las minas del Zancudo. Cuando muere, hereda a la hija en su segundo matrimonio, porque en el primero no tuvo, que fue la que se casó con Carlos Coroliano Amador, y de ahí es que se empieza a proyectar la mina del Zancudo como mina de beta, y fue la empresa más grande en el siglo XIX en todo el país, con más de 2.600 personas. Una acotación, pero un líder usted porque mi médico en Sí, profesional, claro que sí. Bueno, William Hervis, que vino con las tropas. ¿Este fue médico de Antioquia o de aquí Carvalho? ¿De Antioquia? No, él es Pedro Oliver, estuvo estudiando en Rosario en Bogotá. Se formó allá y creo que viajó a París también. William Hervis es uno de esos. Vino a las minas de Marmato y Supía, hizo gran fortuna y luego regresó a su Inglaterra natal. Francis Corta es otro médico famoso, pues padre de esas generaciones iniciales de médicos profesionales. Luego se controló pues como este episodio de disentería a través de las recomendaciones higiénicas que ya empezaban a calar en todo el siglo XIX en Francia, que era lo novedoso porque antes no se tenía ni siquiera conciencia del baño diario, de la importancia, ni siquiera de hervir los utensilios o hervir el agua pues para lavarse las manos. No había esa práctica que fue muy paulatina en Canadá hasta ahora. Incluso todavía hay gente que es reacia a las disposiciones de los médicos, creen que eso no. Bueno, en 1840 el gobernador Jorge Lara ya convoca a otros médicos para tratar el brote de cólera. Ahí llamó a los médicos José Ignacio Quevedo y Pedro Oliva Restrepo, repitió. José Ignacio es tal vez de las eminencias más grandes de la medicina en Colombia y en Sudamérica. Llegó a Antioquia, él era el médico de Santander, pero llegó a Antioquia por ser uno de los conspiradores centenarios. Al parecer se le acusó de eso y él huyó de allá con Mariano Espina Rodríguez. Se estableció aquí en Antioquia, se casó con la familia Restrepo de José Félix, con una hermana de José Félix, y hizo una gran familia y tiene varias generaciones de médicos, por lo menos unos 7 u 8 médicos de apellido Quevedo, y luego se emparentaron con los Koch Quevedo. De ahí viene toda una familia de médicos de mucha tradición. Aquí los vemos, bueno, el doctor José Ignacio, súper famoso porque en 1844 realizó la primera cesárea con éxito en Latinoamérica. Yo siempre repito pues que esa operación debe haber sido súper riesgosa y con una habilidad de cirujano impresionante, porque no había anestesia, en esa época no existía la anestesia. Entonces lo que hicieron fue una mezcla de brandy con hojas de malva para adormecer un poco a la señora, pero esa operación tenía que ser rápida porque en menos de 15 minutos el licor le entra al torrente sanguíneo al niño y podría causar el deceso. Con pericia y mucho atrevimiento, el doctor logró hacer la operación a una paciente que sobrevive y el niño también. Es un caso muy famoso y bueno, entonces el gobierno nacional en diferentes momentos lo ha homenajeado y ha sacado un par de estampillas que muestran cómo el acontecimiento. No recuerdo de dónde las tomé, por eso no tengo la referencia completa, pero se encuentran fácilmente en internet. Bueno, y uno de los descendientes es uno de los grandes historiadores de la historia de la medicina, que también lleva el apellido que vive en Bogotá. ¿Se llama José, por favor? En 1886 ya había un cuerpo colegiado, digámoslo así, pero sin informal, ya había la presencia de diferentes médicos acá. Entonces el gobernador aprovechó ese momento y convocó a varios médicos prestigiosos, entre ellos a su amigo personal y médico Manuel Uribe Ángel, Pedro de Rimas Estrada, Rafael Pérez, también otro cirujano famoso que lamentablemente murió muy joven, José Ignacio Quevedo, que todavía permanecía pues activo, y Andrés Posada Arango, que también es una de las grandes eminencias de la medicina en Antioquia. Aquí sí está el retrato de Andrés Posada, con muchos textos científicos. Estudió en París.
una eminencia total. Esta es una tarjeta de visita que está en la Galería de Notabilidades de Colombia, un álbum que se encuentra en la biblioteca Luis Ángel Arango. Una foto también del doctor Manuel Uribe Ángel, al parecer tomada en Europa. Estos médicos dieron como las primeras nociones de lo que había que hacer de viruela y lepra acá, que básicamente era el aislamiento inmediato de la persona. Y también recomendaban pues, una buena aireación de las habitaciones, porque tenían todavía arraigado la idea airevista, pues que la enfermedad se pasara por el aire, como les dije al principio. Luego, al año siguiente, esa primera del 86 sentó las bases para establecer la Academia de Medicina de Medellín, que se fundó el 7 de julio de 1887 en la Asamblea Departamental. La invitación fue pues, de Marceliano Vélez Barreneche, que es el membraño. Manuel Uribe Ángel fue el primer presidente, y asistieron médicos prestigiosos. Federico Antonio Peña, que es un médico cartagenero, venido acá a Antioquia pues, a hacer su vida profesional. Empezó siendo copropietario de la botica con el doctor Uribe Ángel, y es muy recordado por la pomada Peña, que el inventor de la pomada Peña, uno de los primeros medicamentos como uso comercial. Sí, sí, para la piel, para el acné de los muchachos, pero para casi todas las afecciones de la piel. La hija continuó con el negocio y ha permanecido hasta ahora, todavía se consigue la pomada Peña. Tomás Bernal es uno de los primeros médicos graduados de la Universidad de Antioquia, que el doctor Uribe Ángel fue el primer jurado calificador de los médicos graduados en la universidad, siendo él también uno de los impulsadores de la facultad. Daba clases de anatomía y francés. Juan de Dios Uribe, también otro médico prestigioso, José Ignacio todavía estaba muy presente, Julio Restrepo Arango, Pedro Dimas Estrada, Rafael Pérez, Ricardo Restrepo, Eduardo Zuleta, Francisco Antonio Uribe, Francisco Molina, Joaquín Castilla, Andrés Posada Arango, Manuel Vicente de la Rocha, otro de los grandes médicos de Antioquia. Algunos de ustedes conocen la emisora Todelar, son los descendientes de este médico. Julián Escobar también fue parte de la botica del doctor Uribe Ángel. El doctor Uribe Ángel que fue un propulsor o motivador de la medicina profesional y apoyó a mucha gente para que se convirtieran en médicos. Julián Escobar es uno de ellos. Este señor se casó luego con una de las Isasa, de la botica de los Isasa, una prestigiosa botica pues, que hubo en el siglo XIX. Enrique Villa, Tomás Quedo, que es de la segunda generación de José Ignacio, Juan Climaco Álvarez, Francisco Antonio Arango, que también es otro de los primeros médicos graduados, y Ramón Arango. Si vamos José, por favor. Bueno, entonces ya existía como un cuerpo colegiado, pero no obstante se llamando por afinidades a algunos médicos para consultas. Básicamente en 1890 se presentó un brote de sarampión acá en Envigado, y lo que hizo el secretario de gobierno pues, del entonces gobernador Baltasar Botero Uribe fue consultar con el doctor Uribe Ángel porque les había llegado una carta de un señor francés llamado José Joseph, diciéndole pues, que había que hacer unas buenas recomendaciones. Ahorita lo vamos a leer. Y entonces con buen tino, digámoslo así, el funcionario remitió copia al doctor Uribe Ángel para ver si era verdad, porque les parecía como escandaloso las medidas que había propuesto este señor. Entonces lo que dice Uribe Ángel, que ese señor no es médico, que es veterinario, que no le hagan caso pues prácticamente lo que le dicen y lo desmiente pues como párrafo por párrafo. Entonces esta es la carta que dice, que se la voy a leer para que la analicemos y miremos. No es muy larga, es para que lo analicemos algunas cosas y miremos lo que ya les he dicho del cambio de pensamiento del doctor Uribe Ángel y algunas nocioncitas. Bueno, tengo la honra de avisar a usted el recibo de la estimable nota que bajo el número 11.059 y la fecha del mes en curso ha tenido bien dirigido. En la nota que aluda usted que el veterinario señor José Joseph dirigió a su señoría el gobernador Baltasar Botero Uribe, con fecha de 20 de los Corrientes, una carta que me transcribe y que de orden de su señoría quiere saber mi opinión en el asunto del que trata y que indique al gobierno lo que en particular deba hacer.
Dice la carta, presentando la carta del señor Joseph. Me ha conmovido y alarmado la gran mortandad que se ha presentado en Envigado. Creo asegurar que estamos en presencia de un azote epidémico, pero no dice de qué, para levantar el cual son ineficaces todas las medidas terapéuticas. O sea que dice que la medicina no tenía conocimiento para repeler ese ataque epidémico. Dice el señor Joseph, vi en Francia y en Holanda algunas de las epidemias, y viendo que la medicina era incapaz, se terminó por comprender que el enemigo destructor era enemigo inatacable por la mano de los hombres, el aire. Este veterinario también tenía la noción ahí, pues, de que el contagio se daba por el aire. Todos los días, a una hora avanzada de la tarde, debiendo estar cerradas todas las casas para evitar los accidentes, se hacía en medio de las grandes plazas y sobre las carreteras un gran fuego con madera sobre el cual se vertía antes de encender una gran cantidad de ácido fénico. El calor y el humo purificaban el aire y destruían los miasmas, y después de algunos días la epidemia había desaparecido y no vuelto pues, a aparecer durante 25 años. Entonces el doctor me dijo, no, pues un momento, entonces empezó a analizar como la carta del llamado médico, pero él no es un veterinario. El gobierno debe agradecer al señor Joseph el interés humanitario que demuestra por salud general de los antioqueños, pero yo, señor secretario, sin faltar al respeto, debo a toda intención benévola y a toda convicción sincera, manifiesto a usted francamente, para que a su turno usted lo haga con su señoría, el gobernador del departamento, que por mi parte no considero útil ni oportuno poner en práctica el método propuesto por el veterinario francés. Hacer énfasis pues para que prendan las alarmas. Desde luego me parece por lo menos sensible que para expresar opinión sobre el asunto siempre grave de una epidemia, quien la exprese no haya verificado antes estudio detenido sobre el carácter de ella. Simplemente es decir, a veces no tiene fundamentos, simplemente está divagando, echando cháchara, de lo que en esa época se llama también charlatanes, que decían que no sabían medicina pero se las daban de médicos. Porque sí, es fácil que todos recetemos y nos creamos médicos. Bueno, el señor Joseph ha podido venir a este lugar a estudiar como clínico la enfermedad reinante, pero como no lo ha hecho, su opinión prolífica acerca de una dolencia que le debe ser desconocida o de la cual estará informado apenas por versiones vulgares, siempre desautorizadas en puntos científicos, está en mi concepto desnuda de fundamento. En la carta no se dice el nombre de la epidemia que azota en este momento el distrito de Envigado, ni en el de las epidemias observadas en Francia y Holanda, y dudo mucho que aún, previo examen del mal que hoy nos aflige, el autor de la carta pudiera decir a punto fijo algo cierto sobre la índole de ella. Yo mismo que he permanecido, si se puede decir así, durante los 2 meses sobre el campo de batalla como observador atento, el doctor Orión Leaga estaba acá, sus vacaciones las pasaba acá en Envigado, entonces él fue testigo de todo el asunto. He vacilado mucho para llegar a la conclusión de que el flagelo que actualmente atormenta es el sarampión maligno, tan maligno y tan proteo en sus formas que carece de precedentes en la historia de nuestras epidemias. Cobró la vida de muchos niños esta epidemia. Ahorita vamos a hablar un poquito de las cifras, pero bueno, el doctor incluso mismo estaba enfermo en ese momento. Creo no estar equivocado, se aseguró al gobierno que la opinión del señor Joseph al afirmar que este mal está fuera de todo alcance terapéutico y que la medicina nada puede contra él es del todo punto inexacta. Mueren bastantes niños, es cierto, pero se salvan muchos más por la favor de la higiene bien dirigida, de una asistencia asidua y de una medición racional. La prueba de lo que afirmo lo hallará el gobierno en el hecho siguiente: los enfermos bien cuidados y sujetos al tratamiento regular en el centro de la población, o sea, el casco urbano, han ofrecido menor número de víctimas que los pacientes de los campos, desprovistas de los remedios o sometidos a curaciones bárbaras y absurdas. Aquí, en ese párrafo último, perdón José, volvamos, pues se ven varias cositas. Ya la intención del doctor Oliva es decir, bueno, no, es que tenemos que basarnos en la higiene. Lo primero es la higiene y la medicina racional. No nos podemos pues, quedar pues, en el pasado, hay que trascender un poquito. Y
mirar que, que el efectivo uso de los médicos en estas epidemias ha tenido efectos, porque en el casco urbano se salvó mucho más personas que en la población urbana, donde los remedios pues con algunos paliativos, digamos así, de las plantas cobraban o tienen todavía incluso hoy en día vigencia, que lo que hacen simplemente es apaciguar un poquito los síntomas para que calmar un poquito el calor, la picazón, ¿no? Más no atacar la enfermedad. Bueno, sigamos pues un poquito más. El medio profiláctico que se propone para detener la propagación de la epidemia tampoco me parece puesto en razón. Grandes hogueras encendidas en plazas públicas, en los camellones, alimentados por maderos impregnados de grandes cantidades de ácido fénico, fuera de ser sumamente costosa, a nada puede conducir. Sobre todo si se atiende a que el tiempo de establecer esos grandes fuegos, todas las habitaciones deben permanecer cerradas. Esas son las indicaciones que estaba diciendo el veterinario francés. Las hogueras no sirve de nada, porque si están cerradas, ¿para qué van a quemar esas hogueras? Eso no, y si eres el aire, pues peor, la gente se encierra. Entonces, el señor secretario sabe sin duda que el ácido fénico es un antiséptico poderoso, en mi opinión, de la mayor parte de los sabios, para que es por su propia naturaleza y en virtud de su composición química. Ya está hablando de que hay un componente químico en el ácido fénico de esa medicina racional. Y también sabe que el señor secretario que ese ácido descompuesto por combustión de la manera debe necesariamente perder sus propiedades especiales. Que el humo y el calor desenvueltos por ese procedimiento purifiquen el aire, único enemigo, y hagan desaparecer la epidemia, tampoco me parece posible, porque en el océano atmosférico sucede lo que físicamente acontece con todos los fluidos, pero todos lo sabemos que cuando en una parte de ellos se eleva la temperatura, las partes vecinas entran a colmar el vacío relativo que se forma y restituye el cuerpo entero sus condiciones primitivas. Pues él decía que no, que si ahí en el aire se renueva, no va a cambiar su estructura. Además, si se atiende a la gran extensión del espacio aéreo que se considera infectado, las acciones de fogata parecía debe ser insuficiente. Hay más, señor, el sarampión epidémico es una enfermedad eminentemente contagiosa y el contagio inmediato de persona es el vehículo más poderoso de difusión y propagación del mal. Aquí ya hay otro conocimiento, ya el aireísta ya no es suficiente, ya hay un causante de contacto. Ellos hablan de gérmenes, más no de bacteria, porque bacteria ya es un término ya más etiopatológico que empezó a llegar acá poquito a poquito. Bueno, ¿dónde me quedé? La influencia. Sí. Segundo renglón de la última etapa. Sí. Influencia. Sí, la influencia de las corrientes atmosféricas fue el último medio, según la creencia de notables autores, entre ellos de la divina y respetable a Proust, que Adrian Proust es uno de los médicos también higienistas importantes de París, un académico muy importante, mostrando las nociones que se deben de tener de canalizar algunos ríos, que no se estancan las aguas. El que es más famoso de esa familia es el hijo de este señor Adrian Proust, que es Marcel Proust, que es En busca del tiempo perdido. Que los ejercicios de memoria los recuperaba con los sentidos, con el olfato principalmente. De pronto también está influenciado por la medicina del papá y de esas nociones aireístas y de los olores. A veces pienso como ese tipo de cosas. Es menos problemático, en cuyo caso el aire no sería nuestro único enemigo y el aconsejado cerramiento de las habitaciones a tiempo de encender las hogueras no haría otra cosa que confinar los gérmenes de infección que ya existen, tanto en los enfermos como en los asistentes y muebles de las piezas habitadas. Lo que les decía, allá había como que hay una entidad ahí microscópica, pero todavía no le dan el nombre pues, de la bacteria o no la habían identificado como tal. Y pasemos a decir, José, que ya vamos a acabar la cartita. Son otras, según los informes que he podido reunir y según mi criterio que he podido aplicar, pienso que la causa productora del aparecimiento extraño de la epidemia en este lugar y no en otros situados más al sur depende de que la importación del contagio
es debida a los negociantes de bestias venidos en gran número en los últimos días del mes de junio y primera mitad de julio, pues se sospecha que entre los conductores de dichas bestias venían algunos que acababan de padecer la enfermedad o tal vez uno que otro que la traía en estado de incubación. Dudoso es que la transmisión del mal se haya hecho por medio de corrientes atmosféricas, y tanto más dudoso si se atiende a que desde 3 meses aparte los vientos nortes han reinado con fuerza constante, mientras que los del sur han sido rarísimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues los arrieros trajeron contagio desde el sur, cuando se instaló aquí una gran feria de comercio de ganado, pero prácticamente el comercio nos trajo también, aparte del progreso, también los males de la enfermedad. Bueno, si después contagio directo de persona a persona es evidente. El solo recurso que quedaría para atender los progresos de la epidemia sería el aislamiento. Es una normativa pues, que todavía cobra vigencia más en la actualidad. Pero bien sabe el señor secretario que esta medida sería impracticable porque este sarampión, o si se quiere dengue eruptivo, pues porque tenían la sospecha que también era un dengue que afectaba la piel, pero el doctor al final se inclina por el sarampión, ataca casi simultáneamente a la mayor parte de los niños y aún a pocos jóvenes menores de 20 años que la hayan padecido antes, pues la repetición es rara. Todos los higienistas que conozco aconsejan pocas o ninguna medidas de higiene pública para detener esta calamidad y se fundan en la sencilla razón de que cuando un país es invadido por ella se extiende con más rapidez que la viruela y que otras muchas epidemias sin perdonar, sino pocos sujetos, que si no la padecen en la reinante, la padecerán forzosamente en la que la sigue. Básicamente dice que para el sarampión hay que dejarlo así, pero hay que controlarlo con el aislamiento individual, no colectivo, que nos pasa por lo contrario ahora en la época actual, que a veces toca para mitigar la propagación y que nos encierren a todos. Aquí vamos a finalizar, pues aquí habla un poquito ya más del caso de Envigado. El primer caso de muerte por causa de la peste actual tuvo lugar el día 10 del mes próximamente pasado, o sea, junio. Y en ese día, a esta parte, según calculo, ha podido formar, de acuerdo al señor cura de ese momento de Envigado, un número de defunciones que no pasa de los 89. Y como epidemia parece estar tocando su término por haber atacado ya a todos los sujetos vulnerables, los niños. Pienso que llegará así la pérdida, verdaderamente lamentable, pero muy inferior a la que sin fundamento se ha venido propagando en el público, pues porque decían que era pues, una peste negra, que era lo peor que les podía pasar. Hay varias nociones al respecto que el doctor después desarrolla. Habiendo estado solo en este distrito y además con muy poca salud, no me ha sido dable recoger datos escritos para suministrarlos al gobierno, como era mi deber y mi deseo. Aquí muestra que es necesaria la investigación. El doctor Oriol, pues, con sus escasos deseos, hay que hacer un análisis, no se puede hacer a la ligera. Y lo que le dice básicamente es que le hace una promesa que después va a hacer un estudio más riguroso y lo va a publicar para que los otros médicos se enteren a través de los anales de la Academia de Medicina. Entonces el tiempo se ha gastado todo en ver y recetar enfermos. Él llegó a vacacionar y al tercer día ya le tocó recetar, además que también sufre algún padecimiento, sin que haya quedado espacio para reflexionar y escribir. De mañana en adelante me ocuparé en redactar un trabajo que presentaré a la Academia, lo cual hizo el siguiente año, a fin de ver que si ella, previo estudio, tiene bien aconsejar al gobierno algunas medidas preservadoras o al menos que mortiguen los estragos de la epidemia, en caso de que vayan apareciendo en otros lugares, pues creían que se iba a propagar a otros municipios o otros distritos en el momento. Si la Academia no lo hiciere, lo haré yo de medida de mis fuerzas, pues esta nota no debe considerarse sino como la simple contestación que doy a una parte de la consulta que me ha sido dirigida a nombre de su señoría, el gobernador, por usted, señor secretario. Dios guarde a usted, Manuel Oribe Ángel. Él cumplió la promesa y desarrolla un estudio ya más científico, poniendo en descripción los síntomas de la enfermedad para
para dar la conclusión de que era evidentemente un sarampión, y cómo los médicos de diferentes lugares de Antioquia e incluso del país que tenían acceso a la revista debían alertarse para el tratamiento. Y sientan las bases para otro artículo porque ya sabían que venía la viruela del sur del país. Esa carta es inédita, está en el Archivo Histórico de Antioquia, en la sección de gobiernos municipios, por lo que pues, me pareció novedoso traerlo y analizarlo un poquito porque realmente nadie la conoce. Se encontró gracias a la ayuda que me brindó el historiador Carlos Gaviria y la historiadora Alejandra Munera-Venta en un proceso investigativo que hicieron en el año 2009. Encontramos una carta del doctor Oribe Ángel y era esta carta que es muy propicia como para esta época. Básicamente lo que hacen en el artículo ya de la academia que se puede consultar, aquí está la fuente, apuntamientos acerca de la epidemia de sarampión maligno que reina actualmente en algunos de los pueblos del departamento de Antioquia, o sea que se propagó, se puede consultar en internet. Están los anales de la Academia de Medicina de Medellín, en el número 1 del año 3, octubre de 1890. Está en la página de la Universidad de Antioquia, la biblioteca ha hecho la buena labor de digitalizar los anales de la academia y se puede consultar para que puedan desarrollar. No lo traje acá porque son más de 20 páginas de verdad, pero es un estudio muy minucioso. Traje algunos apartados que indican pues que ya necesitamos el uso del microscopio para saber cuál es el microbio. Ya ahí está la noción de las ideas de Pasteur, que hay algo en el contagio que se transmite a través de microscópicamente, que no es perceptible que sea el ojo humano y que no hace parte de la teoría de lista. Porque el doctor Oliva ha sido muy criticado y es juzgado ante los ojos de hoy. Sí, cuando llegaron las ideas de Pasteur, realmente se tuvieron aplicabilidad acá en el siglo XX. Ellos fueron discusiones en casi todas las academias de Sudamérica, el debate por si era o no creíble las teorías de Pasteur, pero evidentemente cambió la ciencia Pasteur y estos otros grandes investigadores alemanes. También habla pues de la vereda de la fracción del Chingui, que es una de las más afectadas por el sarampión, y muestra cómo fue afectado la piel de las personas y hasta el punto, pues un punto infeccioso que destruía parte del maxilar. Entonces aquí hay un recuento de Teodomiro Villa, que es otro médico que hace la extracción de una parte del maxilar y lo conservaron como una pieza de estudio, porque la señora estaba ampliamente afectada. Y entonces también lo que da a entender y hace la clasificación para separar el sarampión de estas otras enfermedades que les mencioné al principio, del antras, los forúnculos, los eritemas, porque de verdad estas enfermedades de la piel las diagnosticaron mal como alergia y condenaron a la gente como les dije también al principio. Entonces ese estudio es bueno por eso. Y en la siguiente diapositiva, básicamente la otra afectación que hace, digamos, para control epidémico es el de la viruela de 1891. Entonces toman los doctores seguir investigando y adquirir nociones de cómo es el procedimiento para darle a otros médicos. Entonces les explica detalladamente cómo es que es el manejo de la linfa y cómo es la inoculación para que esto sea efectivo y no se pierda el proceso, y de cómo es el cultivo pues, de la linfa, todo el procedimiento desde cero, lo explica muy bien. Lo que dice, lo primero, señor gobernador, es que esta vacunación debe ser obligatoria, que es muy actual, pues, porque también estaba el temor de la gente, sé cómo me va a inyectar la enfermedad, está loco, pues yo estoy sano, ¿para qué me va a poner eso? Entonces, eso, él decía, tiene que ser decretar la vacunación y revacunación obligatoria, inocular la operación pues, en personas, digámoslo así, que tuvieran otras enfermedades pues, para cultivar la linfa, porque eso podría dañar el procedimiento. Hacerlo en personas con herpes o con otras enfermedades sería catastrófico. Entonces aquí trae como algunos puntos que no los veo.
para no hacer más extensa la charla, pero básicamente era nociones profilácticas de higiene. Sigamos ya, José, ya es básicamente como para finalizar. El doctor Uribe con anterioridad ya había dicho pues, que la higiene había mejorado mucho en toda su trayectoria pues, como médico. Entonces quiero finalizar leyendo algo de esa mejora que aportaron los médicos y ese cuerpo colectivo, porque no solo el doctor Uribe, son los demás médicos que lo mencioné que hicieron con un arduo esfuerzo una labor pues, para conocer y que Antioquia se ha destacado en la medicina. No es gratuito, viene de esa época que Antioquia se ha reconocido incluso a nivel de Latinoamérica como una de las principales manifestantes de la medicina moderna. Incluso pues ahí dicen que vienen turistas hospitalarios que vienen a probarse acá por las facilidades, costos y la calidad pues, de las intervenciones. Entonces dice el doctor Uribe Ángel previo a esto, dice, nos parece que en los campos y las cabeceras de distrito se ha perdido ya el maridaje tradicional que antes existía entre la vida de los frutos y de los hombres. Comienza a haber divorcio entre la gallina y el corral, y la cama de la señora, entre el cerdo de la piara y el salón de recibo, entre la vaca de la pradera y la galería del albergue, entre el perro de la jauría y la alcoba de la familia, y entre el amo y el patio de la casa. Los alimentos se ofrecen mejor preparados que lo que eran antes, los manjares más sustanciosos y nutritivos, el lecho mejor abrigado, más pulcro, las costumbres más arregladas y los preceptos de la higiene, aunque no tanto como quisiéramos, mejor conocidos. Ya se había instaurado pues, como todas esas ideas de separar, porque realmente las enfermedades nos vienen de las transmisiones por los contactos con los animales, la mayoría de ellas. Y sí, así sirve pues como para hacer esta comparación de cómo fue el manejo de las epidemias en el siglo XIX. Básicamente era el aislamiento, mantener la buena higiene y detectar la vacunación obligatoria en el caso de la viruela, porque se podría hacer de control. Ahorita les presenté algunas cifras de mortalidad de los niños. Imagínense, 100 niños morir ahora es una tragedia. En el siglo XIX tuvo que haber sido muchísimo mayor porque era una población mínimo de 5.000 personas por lo menos en el lado, con todo su área rural. Que 5.000 ya es decir mucho, pues estoy exagerando la cifra, la población debe haber sido menor. Entonces, porcentualmente debe haber sido una catástrofe muy grande. Entonces, la invitación con estas charlas es mostrar que llevamos 100 años de lucha por nociones higiénicas, porque la gente haga caso a las nociones de los médicos y que los gobernantes se apoderen y se aprovechen también del conocimiento médico a través de estos médicos, que es realmente la garantía de éxito para superar estas duras etapas de la historia. Muchísimas gracias.